Bendito y alabado sea Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. En esta hermosa y bella hora damos gracias al Señor porque nos permite un momento más de poder, hermanos, compartir un momento la palabra del Señor. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los hermanos. Un privilegio en esta tarde poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, damos gracias a Dios, ¿verdad? Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, que están con nosotros a través de nuestra transmisión. Gloria al Señor, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. También, hermanos, decirle a los amigos, ¿verdad? Que el tiempo, hermanos, se está cortando, la venida de Cristo se acerca. Es tiempo, hermanos, de ponernos a cuenta con el Señor, ya que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no sabemos el momento o el día en que el Señor venga. Pero en esta oportunidad vamos, hermanos, a hablar un poquito de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Amén. Alabamos a Dios en esta tarde, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Queremos, hermanos, tomar un versículo de la palabra del Señor, que lo encontramos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 37. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a su letra: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, dice la palabra del Señor: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa oportunidad que tú nos concedes de poder compartir la palabra suya, Señor, a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos sintonizan en esta hermosa y bella hora. Padre, te pedimos, Señor, que a través de esta palabra lleves bendición a la vida de cada uno de ellos, Padre, y que mi vida también, Señor, sea fortalecida, sea, Señor, edificada a través de esta palabra. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabamos a Dios, hermanos, en esta hermosa y bendecida hora. Gloria al Señor. Estamos, hermanos, como dije al principio, viviendo, hermanos, ya los últimos días sobre esta tierra. Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, que hay una controversia en el mundo mundano, hablemos así, donde no hay, hermanos, temor de Dios, no hay dirección. El hombre, hermanos, no se detiene un momento para meditar, hermanos, qué sucederá, ¿verdad?, en el fin o los finales, hermanos, de los días de nuestra vida. No hablemos tanto, hermanos, quizás muchos toman literalmente la palabra cuando, hermanos, hablamos de la venida de Cristo. Acuérdese que en este mundo vamos caminando, hermanos, como el tren, ¿verdad?, que va, hermanos, llevando pasajeros, y cuando ya va a llegar a la estación hay un aviso, hermanos, donde, ¿verdad?, el capitán les anuncia que van a llegar al lugar donde, hermanos, va destinado nuestro viaje, ¿verdad? Lo único que tenemos que saber es que en nuestro caminar o nuestro trayecto, hermanos, de viaje, sea con dirección, hermanos, correcta. No vayamos a ir, hermanos, en el tren equivocado. Vayamos, hermanos, a ir, gloria al Señor, en el tren, hermanos, donde el final va a llegar, hermanos, donde no está nuestro destino, ¿verdad? Muchos hermanos en el mundo van caminando, van llevando, hermanos, una vida quizás, hermanos, apartada del Señor, porque, hermanos,
vemos como los tiempos han transcurrido, ¿verdad? En el poco caminar que yo tengo, hermanos, en esta vida, me recuerdo, hermanos, que allá por el año 1969, yo estaba como de unos 5 años, gloria al Señor. Se dio, hermanos, un momento de angustia en el país, hermanos, donde se oía la alarma que en Honduras, hermanos, estaban atacando y que iban, hermanos, a terminarse El Salvador, ¿verdad? Y, hermanos, fue una alarma, la gente estaba afligida, la gente, hermanos, pensaban que iba a suceder, gloria al Señor, y fue una angustia, ¿verdad? La reserva, hermanos, la gente que estaba preparada, se alistaron, fueron, hermanos, a la frontera, supuestamente iban, hermanos, a ponerse ahí para no poder dejar pasar al enemigo, pero qué tremendo, hermanos, una angustia, bendito Dios. La gente, hermanos, en las casas estaban pensando que iba a suceder, la gente no dormía, era un pánico. Hermanos, son cosas que están escritas en la palabra del Señor, ¿verdad? Habrán señales, habrán rumores de guerra, pero el Señor les dijo, hermanos, no se alarmen, porque este es un principio de dolor. Luego transcurrió el tiempo, hermanos, allá por el año, estamos hablando del 69, allá por los años 80, se dio también, hermanos, la famosa guerra de guerrillas, donde, hermanos, se empezaron a organizar los bloques populares, revolucionarios, hermanos, y comenzaron, ¿verdad?, a reclutar, y empezó la gente, hermanos, a armarse, y empezó una guerra sin tregua, y eso fue tremendo, 12 años, hermanos, de guerra, ¿verdad? Nosotros estábamos, hermanos, un poco ya jóvenes, estábamos entrando a la adolescencia, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor nos guardó. ¿Por qué estamos contando esto? Porque hemos pasado momentos, hermanos, de angustia, momentos de dolor, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto está escrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. ¿Qué vemos, hermanos, en este pasaje? Leímos, hermanos, el capítulo 24, versículo 37, vea donde los discípulos, hermanos, le habían preguntado a Jesús, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estamos hablando, ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor les había anunciado que Él se iba, pero que iba a regresar. Viene, hermanos, con dos objetivos el Señor. Uno de ellos es, hermanos, levantar a la iglesia, la que le espera, la que ha lavado con su sangre, aquella iglesia que se está guardando fielmente para Él, aquella iglesia, o sea, yo y usted, que estamos viviendo una vida, hermano, apartada del mal y esperando ese regreso que Jesús hará. Primeramente, dice la Biblia que Él vendrá en las nubes y se quedará un momento, hermanos, ahí en las nubes, porque Él trae una sorpresa. Dice la Biblia, hermanos, que va a enviar a sus ángeles para levantar a sus escogidos, para llevarlos, hermanos, a una fiesta por 7 años. Los discípulos le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Pero si seguimos viendo, hermanos, el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hermanos, hay hermanos, una voz de alarma, una alerta,
el Señor dice, hermanos, que como los días de Noé, yo quiero, hermanos, detenerme un momento en esto. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran días, hermanos, donde la gente se desconectó totalmente de Dios y la gente lo que estaba, hermanos, era viviendo una vida desordenada, una vida, hermanos, de placeres mundanos, donde la gente no tenía tiempo para Dios. ¿Cómo estamos viviendo ahora en día? Pregunto. ¿Será, hermanos, que hay diferencia? La gente, hermanos, se le habla del Evangelio. La gente dice, no, es que no es para mí el Evangelio. La Biblia no está dando, hermanos, detalles para quiénes es el Evangelio. El Señor da, hermanos, una orden a sus discípulos, a sus apóstoles, y le dice, vayan a todas las naciones y prediquen este Evangelio. Gloria al Señor. Vayan a predicarlo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas estas cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabe que el Señor está presente con cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El fin, hermanos, este mundo, y cuando hablamos de mundo, quizás no hablemos tanto, hermanos, del globo terrestre. No hablemos, hermanos, de la tierra, no hablemos, hermanos, hablemos del sistema en el que estamos viviendo. El mundo al que el Señor se refiere es al sistema, hermanos, que estamos viviendo cada día, un sistema donde, hermanos, el hombre quiere controlar al hombre, donde el hombre, hermanos, aparta a Dios y se pone en el lugar de Dios y quiere él arreglar las cosas a su manera. Pero no podemos nosotros, hermanos, solamente someter al hombre, prohibirle, hermanos, algunas cosas, algunas prácticas. Si el hombre no cambia su corazón, el hombre seguirá siendo el mismo. Entonces el Señor dice, hermanos, que como en los días de Noé, esos días, hermanos, son días que ahora los estamos viendo. Gloria al Señor. Nada menos, hermanos, estamos ahorita en una fecha aquí en nuestro país, El Salvador, donde, hermanos, en un lugar llamado San Miguel están preparando, hermanos, fiestas en honor a un ídolo, en honor, hermanos, a una imagen, en honor, hermanos, a un nombre. Un personaje que de dónde lo sacaron, nosotros no sabemos. Y cuando nos vamos a la Biblia y comenzamos a buscar ese personaje, no lo encontramos, no está en la Biblia. Gloria al Señor. Hermanos, estamos en los días de Noé. La gente, hermanos, ha dejado de alabar a Dios por ir a alabar, hermanos, un pedazo de yeso. Un muñeco, hermanos, que no puede ver, no puede oír, solamente tiene forma. Pero eso está muerto, hermanos. Detrás de esa imagen se esconde un demonio, el cual está arrebatando, hermanos, a la gente, la está arrastrando a ir, hermanos, a los lugares donde no debe el hombre ir. Cargando, hermanos, un muñeco, un demonio. Allí va un demonio encaramado en esas cosas, hermanos, que van cargando. Pero ahí anda la gente dándole culto a lo que no es Dios. Los días de Noé, hermanos, eran días similares. ¿Qué hace la gente en esos días? Hermanos, buscan la noche, hermanos, se embriagan, se emborrachan, hacen lo que quieren, desórdenes, hermanos. Tremendo. Entonces no hay, hermanos, duda que estamos viviendo los días de Noé. Dice, hermanos, que, gloria al Señor, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, no había tiempo para el Señor.
Estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Noé les predicó. La Biblia dice que Dios, viendo, hermanos, tanta maldad en el mundo, a él le dolió en su corazón haber hecho al hombre, aquel hombre, hermanos, que lo hizo a la imagen, a la semejanza de Dios, para que le adorara, para que le glorificara, para que mantuviera una relación con él. El hombre le dio la espalda a Dios y comenzó, hermanos, a desviarse por caminos que a él le parecían derechos, pero el final era camino de muerte. El hombre caminó con rumbo, hermanos, al abismo. Cuando ya estaba en el problema, allí fueron los lamentos. Noé, hermanos, predicó el mensaje. Noé escuchó la voz de Dios. La Biblia dice que Dios iba con ira, hermanos, a destruir el mundo. Dijo, me arrepiento de los hechos. Voy a destruir al hombre, a la bestia, a todo animal, todo ser que se arrastre en la tierra. Porque he entendido, dijo Dios, que el designio de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo al mal. El hombre no tiene tiempo para buscar de Dios. Entonces, Dios iba con ira, pero dice que en aquel momento ve a un hombre justo que estaba, hermanos, por allí por el campo. Este hombre, hermanos, estaba quizás en sus labores, pero Dios lo llama y le dice, Noé. Cuando Noé escucha la voz, hermanos, él piensa, será mi vecino, será mi amigo, ¿quién será que me habla? Vuelve la voz Noé y comienza Noé a ver a los lados y no había nada. Se encontraba solo. A la tercera vez, hermanos, le dice la voz Noé. Noé le dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. He decidido, le dijo Dios, destruir este mundo. Dios hablando, hermanos, con un puño de tierra, hablando, hermanos, Dios con lo que él había creado. He decidido, pero te he visto justo, le dijo, en medio de esta generación. Por tanto, Noé, hazte un arca de madera de gofer. Cuando ya esté terminada, la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y llama a tus amigos, tus parientes, tus vecinos, y entra tú y tu familia, para que no perezcan en el juicio, en el castigo que voy a enviar a esta tierra. El hombre está escuchando estos mensajes, hermanos, pero el hombre no les pone mucha atención, el hombre no le interesa saber. El Señor está hablando, dice la Biblia, hermanos, que la ira de Dios viene sobre este mundo. El hombre rebelde, el hombre que no ha querido, hermano, escuchar la voz de Dios va a sufrir las consecuencias, pero cuando sea demasiado tarde, él va a querer que Dios tenga misericordia de él, pero hermanos, ahora es tiempo. En el tiempo de Noé era un arca, hermanos, que había que construirla. Y esa arca, hermanos, una vez se construye, el hombre, hermanos, mientras Noé predicaba y construía, Noé, hermanos, predicando el mensaje, la gente no quería escuchar, lo maltrataron, hablaron mal de él, cuántas cosas hicieron, como lo hacen con usted y conmigo ahora en día, porque les predicamos el mensaje de la palabra de Dios. La gente lo primero que dice, este no tiene que hacer, este es un haragán. Noé no era un haragán, no era un trabajador, era un hombre que estaba trabajando y predicando. Ahora en día, hermanos, si el que quiera vivir de la palabra de Dios, pues déjeme decirle, ya va a tener su paga aquí en la tierra. Y el Señor ha dicho, hermanos, que de gracia hayamos recibido, tenemos que dar de gracia. Ahora estamos predicando este mensaje no porque no tengamos que hacer. Tenemos trabajo, tenemos, hermanos, nuestras ocupaciones, pero la gracia de Dios nos alcanzó y la misericordia nos hace poder, hermanos, compartir con usted la palabra de Dios. Gloria al Señor.
Dios le bendiga, Miguelito. Saludos en esta hora, ¿verdad? Discúlpenme que tal vez no le haya escuchado o respondido su mensaje, porque hemos estado en otras ocupaciones. Y estamos ahora en este momento tratando de compartir un momento la reflexión de la palabra de Dios. Estamos viendo los días de Noé. Los días de Noé están similares a los días de ahora. No podemos, hermanos, cambiar el panorama del mensaje. Dice que como en los días de Noé la gente no tenía tiempo para Dios. Ellos vivían, hermanos, en sus quehaceres, vivían sus ocupaciones. Pero el Señor dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay dos acontecimientos, hermanos, previos a la venida de Cristo. El primero, hermanos, es cuando la iglesia es arrebatada y llevada al cielo. Cristo, hermanos, estará en la nube y los ángeles vendrán a levantar a la iglesia. Pasaremos por el tribunal de Cristo, donde el tribunal de Cristo nos va a calificar como buenas personas. Si hicimos lo bueno, hermanos, pasaremos a tomar parte de la fiesta. Si hicimos lo malo, pues lastimosamente, hermanos, no habrá entrada. Si vivimos una vida agradable delante de Dios, haciendo la voluntad de Él, Dios nos va a dar el pase para entrar a la boda. 7 años, hermanos, una fiesta continua, mientras este mundo estará, hermanos, en sus deleites. Tomará posesión el anticristo, gloria al Señor. Aunque a muchos hermanos no les suena bonito esto del anticristo, pero sabe que el anticristo ya está en posesión. Él todavía no toma el control de este mundo porque hay algo que lo detiene al presente, hermanos. Y es esta bulla que hacemos los cristianos. Estamos predicando el evangelio. Esto le detiene. Él no puede hacer nada porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, hermanos, es vida. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos mantiene en la esperanza. Gloria al Señor. Pero dice que el Señor vendrá y Él no miente, hermano. Su palabra es fiel y es verdadera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar, hermanos, de ordenar nuestra vida, llevar unos pasos firmes delante del Señor, hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Prediquemos la palabra, aunque nos tilden de locos, aunque nos digan lo que nos digan. La palabra la vamos a predicar porque un día, esta palabra que van a escuchar, dice la Biblia que el Señor no va a venir a juzgar a nadie, porque la palabra que han escuchado los va a juzgar en aquel día. Esa palabra, hermanos, es la que va a llevar a juicio al hombre, ¿verdad? Entonces, hablando, hermanos, de la venida de Cristo, previo a su venida, primero vendrá a levantar a la iglesia, después vendrá, hermanos, con la iglesia pasados los 7 años, y vendrá desde la Biblia a reinar por 1000 años sobre la tierra, donde, hermanos, será un gobierno universal, donde Cristo pondrá la paz, la seguridad sobre este mundo, lo cual el hombre quiere, hermano, poner esa paz. El hombre quiere controlar el sistema, pero difícilmente no va a poder. Va a haber, hermanos, un momento en que él se va a dar por vencido, ya no. Cristo viene, hermanos, nuevamente a tomar posesión. Ahora, pero hablemos, hermanos, de la venida de Cristo. Como en los días de Noé. Noé estaba predicando, estaba, hermanos, haciendo el arca. La gente se burlaba, pero un día, dice la Biblia que se abrieron las cataratas de los cielos y comenzó a llover, hermanos, en cantidad. La tierra se anegó, minuto a minuto iba subiendo, hermanos, el agua. Todo lo que había, hermanos, con vida se murió. Ya se ahogaron. Noé entró, hermanos, en el arca, él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, o sea que 8 personas entraron en el arca. No hubo, hermanos, voluntad para nadie más. Todos estaban ciegos, no quisieron entrar. La Biblia dice que cuando, hermanos, el arca se llenó porque entraron animales, dice que entró, hermanos, una pareja de cada especie, para conservar la especie sobre esta tierra.
Dios había dicho que iba a raer de sobre la faz de la tierra todo hombre, todo ser, pero le dolió en su corazón. Dios, hermanos, es un Dios de amor, ¿verdad? Es posible, hermanos, que hayan otros dioses, pero esos otros dioses que existen son dioses de guerra, son dioses que no aman la paz, pero el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que me sostiene a mí y lo sostiene a usted, es un Dios poderoso. Él nos va a guardar de la ira, porque la ira se va a venir, se va a volcar sobre este mundo, pero contra el enemigo, contra el impío, contra aquel que no hace, hermano, lo bueno. La pregunta de los discípulos, ¿qué señales habrán? Su pregunta, hermano, fue muy clara. ¿Cómo podemos saber cuándo volverás? Pero Cristo les dice claramente que la venida de Él será otra vez, hermanos. Aleluya. Él les dijo, vendré otra vez. Si lo ve en Juan 14:3. En Juan 14, hermanos, Él está diciendo a sus hijos, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se lo hubiera dicho antes, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿A dónde está Cristo, hermano? Él está a la diestra del Padre, Él está a la diestra de Dios Todopoderoso. Entonces, allá, hermanos, dice que hay moradas celestiales. Cuando usted es invitado, hermanos, a una fiesta lejos de su casa, a usted lo esperan en un alojamiento, a usted lo espera en un lugar, no lo van a esperar en el monte, no lo van a esperar, hermanos, allá en el campo, no, lo van a esperar en aposentos, en moradas de lujo, en habitaciones, hermanos, donde usted pueda reposar. Así será cuando Cristo venga. Dice la Biblia que si Él viene se lo lleva. ¿A quiénes? A los que buscamos ser la voluntad de Dios. Esto se lo dijo a sus discípulos, pero esta palabra se extiende porque Él manda a predicar este evangelio. Y este evangelio, gracias a Dios, me ha alcanzado a mí y por fe, por gracia, soy salvo y espero, hermanos, el regreso de Jesucristo para irme con Él a las nubes. Gloria al Señor. Allá en las nubes, hermanos, ¿en qué lugar donde el ojo humano no va a poder ver? Bajará, hermanos, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios preparará una fiesta por 7 años. Ahí estaremos en esa fiesta. Los discípulos, ellos, hermanos, querían saber. Les dijo, hermanos, que vendría en las nubes del cielo. Él les dijo en Mateo capítulo 24, versículo 30. Gloria al Señor. Dice, hermanos, 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si esta palabra, hermanos, quedó escrita, es fiel y es verdadera. Porque si usted ve, hermanos, gloria al Señor, dice, hermanos, que el cielo y la tierra pasarán. En el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son fieles y son verdaderas. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero ¿cómo podían saber cuándo vendría? Ellos querían saber eso, querían, hermanos, que Jesús les diera una señal. Pero Cristo les dio muchas señales, pero la mayor señal de su venida se acerca. Se dio cuando dijo, más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús dice, hermanos, si quieres saber las señales de mi venida, estudia los días de Noé antes del diluvio. Veamos, hermanos, que antes del diluvio la gente se apartó totalmente de Dios.
Y ahora, hermanos, igual la gente está apartada de Dios, están, hermanos, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Han dejado, hermanos, de poner la mirada en el Cristo vivo y la han puesto, hermanos, en un Cristo que está por allí crucificado, el cual no puede oír ni puede ver. Qué tremendo, así la gente, hermanos, está viviendo. Los días del diluvio la gente se hacía, hermanos, imágenes, la gente tenía sus dioses, dioses que no escuchan, que no salvan, no ven, no oyen. Todo lo que necesitamos hacer es, hermanos, leer Génesis capítulo 4 al capítulo 6. En esos capítulos, hermanos, 3 capítulos, encontramos, hermanos, gloria al Señor, lo que nos dice exactamente cómo eran en los días de Noé. Si usted quiere saber los días de Noé, lea esos 3 capítulos, ¿verdad? El capítulo 4, 5 y 6 de Génesis, y ahí va a ver cómo vivía el mundo en ese entonces. Cuando estas condiciones vuelvan a aparecer, dijo el Señor, en la escena mundial, entonces la segunda venida de Cristo y el fin de este mundo, como lo conocemos, está cerca. Dije, vuelvo y repito, cuando habla del mundo, está hablando del sistema. Muchos, al oír mundo, la palabra mundo, nos vamos directamente, hermanos, al planeta Tierra y creemos que el mundo es el planeta Tierra. El mundo es, hermanos, el que está creado, donde vive usted y yo, ese sistema que nos tiene, hermanos, muchas veces entretenidos. La gente, hermanos, deja de poner la mirada en Dios y la pone en el hombre ofrece, hermanos, cuantas cosas y la gente dice, tenemos la fe y la esperanza que este hombre va a hacer algo. El hombre no puede hacer nada, hermanos, si no es Dios que hace las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta que el Señor, hermanos, ya nos dijo desde antes qué es lo que tenemos que hacer. Leer las Escrituras y ver cómo está el sistema y, hermanos, regresarnos hacia Dios, poner la mirada, poner, hermanos, la confianza, poner atención a su llamamiento. Gloria al Señor. Cuando estas condiciones vuelvan a aparecer, dijo Jesús, en el mundo, entonces vendrá nuevamente y van a entender que la venida está cerca. ¿Cómo eran los días de Noé? Si dice más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. En primer lugar, hermanos, dice que fue un tiempo de apostasía. El capítulo 4 de Génesis. Un tiempo de apostasía. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, leemos acerca de 2 hombres, Caín y su hermano Abel. ¿Cómo comenzó la maldad sobre este mundo? Estos hermanos personajes, Caín y Abel, representan, hermanos, 2 religiones que están presentes en el mundo hoy en día. Génesis 4.1 dice que Caín, adquisición, es un tipo del mero hombre de la tierra. Su religión carecía de cualquier sentido adecuado de pecado y necesidad de expiación. O sea, él, hermanos, para él no había Dios. Él se había creado su propia religión. Caín es la imagen de la gran mayoría de las personas que hoy se llaman cristianos. Pregúntele a una persona si conoce de Cristo, sí, le va a decir, yo sé, Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero pregúntele si ya recibió a Cristo en su corazón. Él no va a tener que responder y si le dice sí, le está mintiendo. Porque para recibir a Cristo, hermano, es necesario venir arrepentido, confesarle nuestros pecados, a Él, no al hombre, y llevar una vida diferente, hermano. Ese es un cambio que usted lo va a hacer personalmente y lo va a hacer, hermanos, voluntariamente. Dios no le va a exigir que usted haga, hermanos, grandes cosas. Solamente lo que Dios quiere es que usted se aleje del pecado, se guarde para Él y empiece, hermano, a vivir una vida como Él la vivió en la tierra. Jesús dice en la Biblia que Él vivió, hermanos, en esta tierra como hombre,
porque él era la imagen de Dios, él era la imagen que estaba en el hombre. El hombre perdió la imagen cuando, hermanos, se introdujo en el pecado. Esa imagen Dios quería recuperarla, mandando a su Hijo, lo encarna, hermanos, en una mujer, y él nace como todo un hombre, y comenzó a llevar una vida, hermanos, intachable. Una vida, hermanos, donde el hombre se admiraba, dice la Biblia, que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, hermanos, como quien tiene autoridad. Y claro que él era el Hijo de Dios. Tenía toda la autoridad, ¿verdad? Caín es la imagen, hermanos, de la gran mayoría de personas que se llaman cristianos. La ofrenda de Caín fue sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. También vemos, hermanos, que no tenía un sentido real de pecado, por la forma en que respondió cuando Dios, hermanos, rechazó su ofrenda. ¿Qué dijo Caín? Él rehusó hacer, hermanos, lo correcto y traer una ofrenda, hermanos, de sangre. Trajo vegetales, lo cual Dios, hermanos, no quería. Abel dice que buscó uno de los corderitos, hermanos, de lo mejor de la manada, y lo presentó, y a Dios le agradó esa ofrenda. Es cierto, hermanos, que del fruto del trabajo es lo que se le da al Señor. ¿Qué le costaba a Caín si era un hombre, hermanos, de verdad, hermanos, con un corazón sincero? Si no tenía la oveja, la hubiera comprado a su hermano y la hubiera ofrecido a Dios. Sabe que otra cosa, hermano, que tenemos que tomar muy en cuenta. Nosotros a veces nos gusta entregarle al Señor las ofrendas baratas. Siempre que usted le traiga a Dios, tráigale algo que a usted le cueste, hermano. No pida para traerle a Dios, porque entonces usted está, como dice el dicho, saludando con sombrero ajeno. Cuando, hermano, David tuvo la victoria, él dijo, hermano, yo voy a darle una ofrenda al Señor. Y vio la era de Ornán y fue y le dijo, hermanos, al dueño que le vendiera esa era. Él le dijo, porque quiero darle una ofrenda a Dios. El hombre le dice, toma todo lo que tú quieras y ofréle. Aquí están las ovejas, aquí están los bueyes gordos. Anda y te voy a dar regalada la era. Le dijo David, no puedo darle a Dios algo que a mí no me cueste. Ponle precio y yo te la pagaré. Hermanos, cuando el hombre de Dios es agradecido, el hombre tiene que esforzarse para darle lo mejor a Dios. Pero ¿qué hacemos ahora en día? Nosotros a veces le damos a Dios lo que nos sobra o lo que no nos cuesta. Esa ofrenda, hermanos, es peor que la de Caín. A Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Era una ofrenda que le costara. Caín cortó los vegetales, hermanos, tomate, chiles verdes, cebolla, no sé qué más le llevó en aquella ofrenda, lo cual Dios no vio con agrado. Pero dice que Abel escogió, hermanos, de lo mejor de la manada, el mejor cabrito, el mejor becerro, y lo llevó y lo ofreció, y eso a Dios le agradó. Entonces tenemos acá dos personajes, hermanos, los cuales nos enseñan cuál es la verdadera religión. Caín rehusó hacer correctamente la ofrenda que Dios le agradaba. Cuando su religión fue rechazada por Dios, no se arrepintió, sino, hermanos, que se enojó. ¡Qué tremendo! La religión, el religioso, no admite, hermanos, corrección. El religioso, hermanos, está en su pecado, pero él cree que su religión lo va a salvar. La religión no salva a nadie, hermanos, si no es un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado, ese no lo desprecia Dios. Pero un corazón arrogante, Dios no lo ve. Gloria al Señor. Caín se enojó en vez de arrepentirse, hermano. Cambió su visión de la religión. En cambio, mató a su hermano piadoso. ¿Qué mal le había hecho, hermanos, Abel para que Caín lo matara? Y era su propio hermano. ¿Por qué? Porque él era malo. Noé dice, hermanos, gloria al Señor, la religión de Caín llegó a dominar el mundo en los días de Noé,
como vemos, hermanos, en los versículos del capítulo 4, 16, 17 al 24. Ahí vemos, hermanos, que muchas personas invocan el nombre del Señor como si, sin duda, hermanos, lo hiciera Caín. Caín y su descendencia. Ellos, hermanos, tenían su religión y ellos vivían así. Así vive el mundo ahora. Entonces, como en los días de Noé, entonces, ¿qué más podemos ver nosotros, hermanos, si ya estamos viviendo los últimos días? Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que predicamos? El arrepentimiento. Que la gente cambie de actitud, que busque a Dios, que le adoren, que le glorifiquen. Gloria al Señor. Usted me va a decir, pero es que en la iglesia hay mucho hipócrita, ahí están en la iglesia. No se preocupe que si usted ve que hay hipócritas, venga que hay lugar todavía. Sigamos alabando a Dios, busquémosle. Dice entonces, hermanos, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, como que era, hermanos, cualquier cosa. No puede el hombre, hermanos, en pecado estar invocando a Dios, porque Dios, hermanos, no puede morar en corazones impíos, sucios. Dios mora, hermanos, en corazones limpios, corazones arrepentidos, donde no hay odio, no hay maldad, no hay rencor. Gloria al Señor. No hay indicios de que algunos, hermanos, de estas personas fueran idólatras. Ellos profesaron creer en Dios, ellos invocaron su nombre, pero eran personas inconversas, no se habían convertido. Vuelvo y repito, no puede un hombre sin antes convertirse al Señor, estarle adorando, estar invocando su nombre, porque su religión es vana. La religión de Caín así era. Caín formó su religión y esa religión de Caín fue la que gobernó, hermanos, hasta los días de Noé. La gran mayoría, hermanos, de aquellos en el mundo tenían la religión apóstata y sin derramamiento de sangre de Caín, gloria al Señor, por lo que se perdieron y fueron al infierno. Cuando llegó, hermanos, el que se perdieron y fueron al infierno cuando llegó el diluvio de los días de Noé. Dios le ordena a Noé que entre al arca, él y su familia, y que cerrara la puerta. Cuando él cierra la puerta, hermano, Dios la sella. Es que ese es el problema. Dice la Biblia que puerta que Dios cierra nadie la puede abrir y puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Ahorita la puerta de la gracia, hermanos, está abierta. Muchos solamente ven de lejos que la puerta está abierta, pero no se acercan, no quieren entrar. El Señor dice que esforcémonos a entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar y no podrán. Muchos, ¿por qué? Porque muchos quieren, hermanos, estar en el evangelio y estar en el pecado, pero no se puede. Dice la Biblia que nadie puede servir a dos señores. El que está en pecado está sirviendo a su Dios el diablo, y el que está haciendo la voluntad de Dios, el que está libre apartándose del pecado, está sirviendo al Dios creador y verdadero. Son dos, hermanos, caminos que al hombre lo llevan, y que ese camino, hermano, tiene un final eterno. Los dos caminos son eternos, tanto el del infierno como el del cielo, tanto el de Dios como el de Satanás. Son eternos. La diferencia es que el camino que lo lleva a Dios tendrá paz, felicidad por toda la eternidad. Y el que lleva el camino del maligno, pues allá tendrá tormentos por toda una eternidad. Entonces es tiempo de que reconozcamos y podamos en nosotros invocar el nombre del Señor. La gran masa de personas en la tierra antes del diluvio eran como Caín, eran religiosos pero perdidos. Es por eso que la Biblia nos dice, gloria al Señor, pocas, es decir, 8 personas, 8 almas se salvaron del diluvio en el tiempo, hermanos, de Noé. Solamente Noé, esto lo dice el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta, capítulo 3, verso 20.
Dice, hermanos, que 8 personas, es decir, 8 personas se salvaron en el diluvio. Ahora, hermanos, en aquel tiempo me imagino que el arca que Noé, hermanos, preparó no tenía capacidad para mucha gente. Un ejemplo, hermanos, que en esa arca hubieran cabido unas 10,000 personas, pero ¿qué pasaba con el resto? No había, hermanos, pero ni uno que buscara a Dios, solamente, hermano Noé y su familia. Todos se quedaron en el diluvio. Ahora, hermanos, el arca de la gracia, hermanos, es tan inmensa que, hermanos, el día que la iglesia sea raptada, hermanos, esa barca va a estar vacía. Van a ser pocas las personas que van a estar ahí porque, hermanos, muchos prefirieron mejor este mundo y no buscar la salvación. La gran mayoría de aquellos en el mundo tenían la religión apóstata y sin derramamiento de sangre, como Caín. No es así como es la mayoría de la gente, hermanos, hoy en día. Igual estamos viviendo lo mismo. Pueden afirmar religiosos, incluso pueden afirmar ser cristianos. Usted puede ver gente, hermanos, que sin vergüenza, hermanos, alaban a Dios en minifaldas, en pantalones las mujeres, los hombres, hermanos, todos greñudos. Gloria al Señor. No es así, hermanos. A Dios hay que alabarle con un corazón sincero, limpio por dentro y por fuera. Esa mayoría vive así, pero su religión, hermano, es como la de Caín. Está desprovista de cualquier sentido adecuado de pecado y necesidad de expiación. Ahora, si quieren ser salvos, debes volverte como Abel. Debes venir a Dios a través del sacrificio sangriento de Cristo que murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados. Ya la deuda, hermano, ¿qué le cuesta al hombre solamente aceptar ese sacrificio, ese pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Pero la gente, hermano, no quiere porque, hermanos, son arrogantes, porque son, hermanos, orgullosos. El orgullo no los deja venir. Gente, hermanos, que se cree religiosa, pero su religión vana. No pueden, hermanos, alcanzar salvación. Es necesario venir. No hay otra manera de ser salvo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si tú quieres ser salvo de la condenación eterna, debes de venir a Cristo a aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La mayoría de las personas hoy en día están perdidas tal como lo estaban en los días de Noé. Eso estamos predicando, los días de Noé. Así estamos viviendo ahora en día. La gente no quiere escuchar nada de Dios. La gente quiere vivir, hermanos, una vida sin compromiso, una vida sin restricciones. Quieren vivir una vida, hermanos, donde el pecado está a la orden del día, pero que nadie, hermanos, les diga nada. El pecado es su deleite. Gloria al Señor. Muchas iglesias hoy, hermanos, son apóstatas. Se han apartado de la sangre de Cristo como la única cura para el pecado del hombre. No quieren tomar en cuenta el sacrificio. Gente que vive, hermanos, sin compromiso, pero son religiosos. Es que esa es la religión de Caín. A menudo presentan poca atención al nuevo nacimiento y la conversión. Cuando, hermanos, Jesús anduvo en la tierra, qué bueno, hermanos, que hubo gente que aceptó la voluntad de Dios y vinieron a Cristo. En el capítulo 3, hermanos, de Juan, encontramos, hermanos, aquel rabino llamado, hermanos, aleluya, Nicodemo. Este dice que viene a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. El Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, al escuchar esta palabra del nuevo nacimiento, empezó a pensar, nacer de nuevo.
¿Cómo es posible? Hay gente, hermanos, que se cree ignorante, gente que piensa, hermanos, que la Biblia se traduce literal. El Señor le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Una cosa es nacer para ver y otra cosa es nacer para entrar. Nicodemo tenía, hermanos, que aceptar, tenía que convertirse, tenía que buscar el camino correcto. Y al final lo hace, porque si vemos, hermanos, al final vemos que Nicodemo fue uno de los que no participó en la muerte de Cristo. Sí, era uno de los grandes, hermanos, rabinos de aquel entonces, ¿verdad? A menudo, hermanos, sustituyen una mera decisión por un conocimiento salvador de Cristo y limpieza por su sangre. Muchos hermanos, porque saben Biblia, porque se la conocen de pasta a pasta, hermanos, ahí están viviendo una vida alejada de Dios. Pero lastimosamente, hermanos, su religión no puede hacer nada, sino es venir a Cristo diariamente, hermanos. Hay que estar constantemente dándole gracias a Dios, pidiéndole cada día que nos dé la fuerza, que nos dé su guía, su llenura, su esencia del Espíritu Santo para poder vivir en medio de este mundo, hermanos, que está con una religión vana. Es tiempo, hermanos, de entender la gracia y venir al conocimiento del Señor. Y una cosa más, hermanos, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Imagínense hasta dónde llegó el odio. De su forma u otra, el mundo buscará dañar a los verdaderos cristianos. Sabe, hermanos, que así como Caín mató a Abel, así la religión quiere acabar con el evangelio. Pero el problema está, hermanos, en que tocar al evangelio es como tocar la niña de los ojos de Dios. Dios, hermanos, actúa rápidamente para, hermanos, salvar a su siervo. Caín mató a Abel, así la religión está ahora, hermano. La religión mata, la religión hace lo que quiere y no hay nada, hermano, que lo detenga. Si eres verdaderamente salvo, debes esperar que las personas no salvas lleguen y digan cosas desagradables sobre ti. Si es verdad que has recibido a Cristo, tienes que recibir de todo esto. Y lo harán porque eres un verdadero cristiano. La apostasía y la religión falsa abunda hoy, ¿sí? Esto está a la orden del día, la apostasía. Hermanos, es aquello creerse que usted está engañado y que la verdad ellos la tienen. Cuando estas personas aparecen de esta manera, es porque están llevando la religión de Caín. Y esa religión es la que los va a llevar, hermanos, al fracaso. La apostasía, Mateo 24:37, pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fue, hermanos, una época de extensos viajes. El momento, hermanos, en que Noé predicaba el evangelio. Recordemos, hermanos, que Jesús nos dijo que las condiciones antes del diluvio se repetirían en los últimos tiempos. ¿De qué manera? Caín establece su morada en la tierra de Nod. Allí, hermanos, eso significa errante. Ahí construyó una ciudad. La tierra de Nod significa literalmente la tierra de los errantes. Gente, hermanos, que dejó sus lugares, sus tierras y se fueron a poseer a otros lugares. ¿Por qué? Porque ellos iban buscando un mejor porvenir. ¿Qué hace la gente ahora en día? La gente está emigrando, la gente está buscando, viendo que la situación está difícil aquí como allá, pero la gente quiere, hermanos, ir a buscar un mejor porvenir. En tiempos de Noé la gente era errante, la gente vagaba, la gente, hermanos, viajaba de aquí para allá, se establecían en lugares. Dice la Biblia, hermanos, que la tierra de Nod era tierra de errante, ahí se construyó una ciudad. Esto nos dice que Caín vagó de un lugar a otro.
La tradición relata, hermanos, que Caín salió de la India a China y otras tierras remotas. Imagínense, de la India cruza China y, hermanos, y va a otros lugares. O sea, errante, vagabundo. Esto puede ser solo, hermanos, una conjetura, pero la Biblia nos dice que Caín vagó por la tierra. La religión vaga, la religión, hermanos, así camina. Donde quiera que usted vaya va a encontrar religiosos. Y peor, hermano, lejos, gracias a Dios que acá nosotros, pues, vivimos por fe, por gracia, hermanos, y tratamos de llevar, hermanos, una vida diferente. En otros países, allá no se sabe quién es cristiano, quién es mundano, allá no se sabe nada, porque la gente, hermanos, vive religión, no vive en el evangelio. Fuera, hermanos, de nuestro lugar donde vivimos, no podemos vivir el evangelio. Lo que se va a vivir es una mera religión. Siguieron, hermanos, inquietudes, desasosiegos y ganas de explorar y investigar. La gente quiere investigar, hermanos, a dónde hay un lugar mejor para vivir. Pero en la tierra no lo va a encontrar, si no es, hermanos, al lado de Cristo. Dado estas, hermanos, en las primeras menciones de vagar, de un lugar a otro, la Biblia adquiere un significado real a la luz de las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Como fue en los días antes del diluvio, así también serán los días en la venida del Hijo del Hombre. Recordemos esto, hermano, fue antes del diluvio y por lo tanto ciertamente se incluyó en las palabras de Jesús como una señal de su regreso. Volvió a surgir la religión y la gente sigue viviendo en su religión, vagando por el mundo. Recuerde, hermanos, que esto fue antes del diluvio. Hoy en día hay una gran cantidad de movimientos y viajes que nadie había visto antes. Esto fue profetizado, hermanos, en el libro de Daniel como una señal del fin. En Daniel capítulo 12, verso 4. Notamos, hermanos, que este versículo habla del tiempo del fin o habla de los últimos días. Luego nos dice, hermanos, dos cosas sobre el tiempo del fin. Dice que muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se va a incrementar. ¿Cuánto usted, hermanos, había investigado tanto, hermanos, la tecnología? Ahora en día, hermanos, la tecnología va avanzando a pasos gigantes. O sea, hermanos, que nosotros los de la vieja guardia, digamos así, los de la vieja escuela, nosotros no conocíamos qué era una computadora, no sabíamos qué era la tecnología. Vaya a ver, hermanos, los de esta generación, hermanos, están naciendo ya con la tecnología en la mente. Esto es, hermanos, el aumento del conocimiento humano hizo posible esta asombrosa movilidad. Antes, hermanos, de la invención de la máquina de vapor, nadie viajó o nadie podía viajar más de 15 a 18 millas por hora. Las máquinas de vapor, o sea, los trenes que antes los usaban con carbón, con leña, ellos no tenían una velocidad tan inmensa. Ahora las máquinas de vapor aumentaron a unos 60 millas por hora en tren. Uno de los primeros, hermanos, automóviles dice que llevó esa velocidad a unas 70 millas por hora. Los primeros aviones llevaron eso, hermano, a unos 250 millas por hora, y los aviones a reacción llevaron eso, dice, a unos 600 millas por hora. Al final del siglo XIX, hay un escritor que escribió un libro, este es Julio Verne. Escribió el libro titulado La Vuelta al Mundo en 80 días.
Parecía increíble, hermanos, casi increíble para la gente que vivía entonces, hace unos 130 años, que una persona podía dar la vuelta al mundo en un globo de solo 80 días. Pero hoy, hermanos, se puede dar la vuelta al mundo en 2 días en un avión. Imagínense, hermanos, cómo la ciencia aumentó. ¿No será que esto nos da una señal, hermanos, del fin de todas las cosas, del sistema? Un hombre, hermanos, en un transbordador espacial puede dar la vuelta al mundo en 1 hora y media. Daniel capítulo 12, verso 4, dice que la ciencia se aumentará. Recordemos que esto es, hermano, exactamente lo que sucedió en los días antes del diluvio, cuando Caín se convirtió en un fugitivo y un vagabundo en la tierra, según Génesis 4:12. Y cuando viajó al este del Edén, un lugar llamado Nod, que significa tierra de errantes, Jesús dijo en Mateo 24:37, la gente está, hermanos, continuamente en movimientos, constantemente inquietos, están continuamente cambiando en nuestros días. La gente, hermanos, está revolucionando. Creemos que esta movilidad está, hermanos, detrás de muchos de los problemas de nuestro tiempo. Arruina la vida de una persona para moverse, hermanos, de una y otra vez y establecerse. Es tiempo, hermanos, que mantengámonos firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Allí donde Dios, hermanos, le concedió nacer y vivir, allí Dios quiere bendecirlo. No es necesario, hermanos, emigrar, no es necesario, hermanos, caminar. Es necesario mantenerse firme en la fe y Dios proveerá. Diga, no me voy a mover de nuevo. Y apégate, hermano, de ellos. Puedes venir a la casa de Dios, a la iglesia, allí vas a encontrar tu felicidad. Aquí, hermano, mudarse de iglesia en iglesia es otro, hermano, menudo que la gente, hermanos, le resulta fácil, buscando espíritu, inquietos, hermanos. Estos son los últimos tiempos. La gente ya no está en una iglesia, no le gusta cómo predica el pastor. Ellos no sienten, hermanos, al Espíritu Santo. ¿Qué van a sentir si andan con la religión? Si no se dejan, no despegan la religión, no van a poder vivir la vida que Dios está ofreciendo. Inquietud en los últimos tiempos, Isaías 57:20. Deja de ser arrogante al amar del cambio y del movimiento constante en nuestra era literalista. Busquemos a Cristo. Echa tus raíces en una iglesia que se predica, hermanos, el evangelio y quédate allí sin importar lo que pase. Mantente firme. Siembra tus raíces allí. Alaba a Dios. Cree en el Dios verdadero. Cree en el Dios que te puede dar la vida eterna. No vagues en la religión, porque la religión al final lo que te va a dar es perdición. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de su camino es muerte. El hombre, por ir llevando un camino de religiosidad, hermano, se va a ver en un momento difícil, pero va a ser demasiado tarde. Hay que dejar la arrogancia, hay que dejar, hermanos, la envidia, la enemistad. Quédate en la iglesia, echa tus raíces, quédate allí y sirve al Señor. Dice que los días de Noé fueron unos tiempos, hermanos, cuando muchos cometieron el pecado imperdonable, la blasfemia.
Sus corazones se vuelven demasiado duros para ser salvados. Ellos no quieren. Ellos sienten que están bien con su religión. Ellos pueden cometer el pecado que quieran y no hay problema. ¿Qué es lo que el Evangelio prohíbe? Hermanos, es la arrogancia, el pecado. Si no dejas el pecado, te va a llevar a la muerte. Dios dijo que el hombre tendría solo 120 años, que equivalían a 10 o unos 11 en la vida de un ser humano hoy. 120 años, era poquita la vida. Se acabó el tiempo, ya no podían, hermanos, esperar más. Cabal, a los 120 años, Dios envió el diluvio. Después de eso, Dios, hermanos, se daría por vencido con ellos, porque habían cometido el pecado imperdonable. Las estadísticas nos dicen, hermanos, que el 90% de todas las conversiones ocurren antes de los 30 años y los 85. Ocurren antes, hermanos, de los 20, después de 20, el número de conversiones cae sobremente, hermanos, en la gran cantidad de personas que pasan de los 20, nunca se convierten. Ellos, hermanos, pueden estar en una iglesia, pero luego, hermanos, los va a ver que se van porque ellos no se sienten bien. Los incomoda, hermanos. La religión para ellos es lo que vale más. ¿Por qué creo, hermanos, que es? Porque Dios se da por vencido con ellos. Ya no siempre ninguna convicción sobre sus pecados. Y usted, gloria al Señor, ya está demasiado endurecido su corazón para sentir culpa de pecado y ha sido entregado por Dios. Tienes que reconocer, si quieres ser salvo, despójate del pecado. Recuerden que muy pocas personas, dice la Biblia, 8 fueron salvas en los días de Noé. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, que no fueron muchos, fueron 8. Si te salvas, serás uno de los pocos que se salvan en estos días malos. Es necesario reconocer. Vamos a concluir en esta tarde, hermanos, esta pequeña reflexión, dándole gracias a Dios, hermanos, porque nos habla su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Concluimos, hermanos, cuente el costo, se apartará de ti seres, hermanos, entregados, al igual que la gente en los días de Noé. Permanecieron fuera del arca durante, hermanos, 7 días después de que se cerró la puerta. Personas, 7 días antes que lloviera, la puerta permaneció cerrada. ¿Qué significa, hermanos, que todavía en esos 7 días había oportunidad para que la gente se pudiera salvar? Pero nadie se acercó a tocar la puerta. ¿Qué sucedió? Permanecieron fuera del arca durante esos 7 días. Después, hermanos, de que se cerró la puerta, pasaron 7 días, pero fue demasiado tarde. Habían cometido el pecado imperdonable. Dios se había dado, hermanos, por vencido con ellos. Te lo advierto, no cometas el pecado que cometieron esa gente. Ese pecado es imperdonable. Dale la espalda a Dios. Ríndete al Espíritu Santo. Piensa en tus pecados. Ven a Cristo, porque, hermanos, gloria a Dios. Dice Judas 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Todo aquel que no quiere reconocer su pecado, aquel que no quiere, hermanos, venir a los pies de Cristo, siguiendo una religión, ellos se sienten felices, saben, hermanos, que van por el camino incorrecto, pero no quieren reconocer su error. Cuando quieran hacerlo será demasiado tarde. Ahora es el tiempo.
¿verdad? Así es que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor por esta corta meditación, esperando que sea, hermanos, de beneficio espiritual para tu vida. Que Dios nos bendiga. Un saludo a quienes nos vieron a través de nuestra transmisión y quienes nos van a ver en el diferido. Sea Dios pues bendiciéndole, y que esta palabra sea, hermanos, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y tú, mi amigo que me escuchas, si todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, hazlo antes que sea demasiado tarde, porque va a haber un día en que vas a querer buscar de Dios y ya no va a haber oportunidad. Ahorita la puerta está abierta, ¿verdad? 120 años Noé predicó, nadie quiso salvarse. Ahora tenemos ya mucho tiempo de estar predicando la palabra, ¿verdad? Generaciones van, generaciones vienen, el mensaje sigue, hermanos, de continuo. La gente, hermanos, sigue igual, no quiere, pero Dios tenga misericordia. Viene un tiempo, hermano, en que se terminará todo esto, ¿verdad? Un día vamos a predicar lo que es, hermanos, aleluya, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Dos puntos importantes donde la iglesia pasará, hermanos, 7 años de boda, y el mundo estará tranquilo 3 años y medio. A los 3 años y medio comenzará el diablo a matar. La iglesia, hermanos, estará en bodas, pero dice, pasados 7 años Jesucristo viene, hermanos, a poner su reino sobre la tierra. ¿Qué pasará con la humanidad? Hay tan felices, ¿verdad? Pero los condenados, hermanos, dice que van a ser santitos en ese tiempo, porque el diablo y el falso profeta, la bestia, el anticristo, van a ser lanzados al lago de fuego, y el diablo que los engañaba va a ser preso por un tiempo. Pero dice que a los 1000 años, hermanos, Cristo dejará de reinar y subirá de vuelta a los cielos, hermanos, y Satanás será suelto y hará guerra contra los santos hasta vencerlos, ¿verdad? Así es que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos bendiga. Saludos, hermanos. Seguirá esta transmisión, ¿verdad? Mientras Dios nos dé la oportunidad, ahí estaremos predicándole el mensaje. Que Dios nos bendiga. Saludos a todos y tengan una feliz tarde.